Pocas historias resuenan tan profundamente como la de Rosendo Cantú, el último de aquellos míticos cadetes de Linares. Su vida fue un río turbulento de melodías inolvidables, conflictos intensos y un legado que siempre estuvo envuelto en polémicas. Hoy, una noticia desgarradora ha sacudido a su familia y a sus seguidores. Entre lágrimas, su hijo confirmó una verdad que pocos querían aceptar. Desde sus primeros pasos junto a Homero Guerrero y Lupe Tijerina, hasta los días de controversias que marcaron sus últimos años, Rosendo siempre fue una figura que provocó pasiones encontradas. Para unos, era el guardián del sonido auténtico de los cadetes. Para otros, alguien que se vio envuelto en los dramas que acompañaron la historia de la agrupación. Y en medio de todo, surgió una conexión inesperada con la reconocida cantante Patti Cantú, dejando en el aire más incógnitas que certezas. Pero lo que hoy sale a la luz cambia todo lo que creíamos saber. Prepárate. Respira profundo. Toma un sorbo de agua. Porque lo que estás a punto de descubrir te estremecerá. Corría agosto de 1998. Y el ambiente estaba cargado de una emoción que solo los amantes más fieles de la música norteña pueden comprender. El público, expectante, llenaba el recinto, ansioso por presenciar un momento que prometía ser histórico. De pronto, una voz poderosa rompió el murmullo. Recuerden, muchos podrán usar el nombre de los Cadetes de Linares, pero los originales son Lupe Tijerina y Rosendo Cantú. El silencio se transformó en una ola de aplausos que recorrió cada rincón, dejando claro quiénes eran los verdaderos guardianes de aquella herencia musical. Minutos antes de la medianoche, dos figuras conocidas emergieron entre las sombras. Lupe, con su acordeón inseparable, y Rosendo, sosteniendo su bajo como si fuera una extensión de su alma. El escenario se llenó de una calidez única. Bromeaban, reían, como viejos amigos reencontrándose con su gente. Rosendo, con esa chispa que siempre lo acompañó, tomó el micrófono. «Esperamos que disfruten esta noche tan especial», dijo con entusiasmo. «Hoy celebramos 25 años de historia, y no podríamos hacerlo en un mejor lugar que aquí, con ustedes». La respuesta fue una ovación atronadora, un momento que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Con un leve gesto de Rosendo, la música comenzó a fluir como un río incontenible. Tres tumbas, no hay novedad. Los dos amigos y el palomito llenaron el aire, despertando emociones profundas y renovando el amor por esas canciones eternas. La noche era una celebración, sí, pero también un suspiro de nostalgia. El tiempo, como siempre, no se detuvo. Para 2003, la agrupación empezó a fragmentarse, como tantas veces sucede en la vida musical. Cada quien siguió su camino, y una era dorada llegó a su fin. Aunque fue un adiós difícil, para Rosendo, los Cadetes seguían siendo parte de su ser. En 2016, el adiós de Lupe Tijerina dejó un vacío imposible de llenar. Homero Guerrero, el fundador original, había partido mucho antes, en 1982. Rosendo, cargando con la historia y el peso de los recuerdos, continuó su travesía, fiel al legado que había jurado honrar. Ese mismo año, durante una entrevista en el Estudio del Norte, Rosendo, con 71 años, compartió un vistazo íntimo a su vida. Ya no era el joven que soñaba con escenarios. Era un hombre curtido por el tiempo, pero con una voz que aún vibraba con pasión. «Cantar para mí no es una opción, es una necesidad», dijo con serena firmeza. «Desde que dejé el rancho, supe que la música era mi vida». Con ropa sencilla y una sonrisa traviesa, Rosendo bromeó al ver la cámara. «¿Me hubieran avisado que iban a ver foto? No traje sombrero». Las carcajadas llenaron el estudio. Ese era Rosendo, sencillo, bromista, entrañable. Pero detrás de su carisma se escondía una historia de lucha y perseverancia. Nacido en China, Nuevo León, tercero de 6 hermanos, su infancia estuvo marcada por las duras labores del campo
y por pérdidas familiares que dejaron cicatrices profundas. Mamá perdió a 7 hijos más, confesó en voz baja, dejando que el peso de esa revelación flotara en el aire. Desde pequeño, Rosendo supo que su destino no estaba en los surcos de la tierra. Su sed de aventura lo llevó a abandonar la escuela en quinto de primaria, decidido a buscar su propia fortuna. Con apenas 15 años, cambió una vaca, regalo de su padre, por su primer bajo, ese instrumento que sería su compañero de vida. Dejó atrás los campos de algodón, los senderos polvorientos y los sueños de labranza. Había encontrado su pasión, la música. Cuando algo te apasiona, haces lo que sea por lograrlo, afirmaba con convicción. Y así, Rosendo Cantú emprendió un camino que lo llevaría desde los bares más modestos hasta los escenarios más importantes de la música norteña. Hoy, a sus 80 años, su historia sigue siendo un faro para quienes creen en la fuerza de los sueños y la perseverancia. Mientras las notas de la radio llenaban el aire, un joven Rosendo Cantú soñaba con más que solo trabajar la tierra. Soñaba con cantar. No era el único. Primos y hermanos compartían la misma chispa en el corazón. Juntos, comenzaron a forjar un camino que, aunque lleno de obstáculos, nunca dejó de avanzar. Nos fuimos de Valle Hermoso a Río Bravo, porque no nos dejaban tocar en los lugares, recordaría Rosendo tiempo después, entre risas que guardaban cicatrices de batallas silenciosas. Cada puerta cerrada fue un impulso más para seguir adelante, y así, en Reynosa, el destino les tendió una mano. Allí conocieron a Pedro Alonso Landeros, una voz reconocida de la radio, quien les abrió las puertas de su programa. Fue entre 1963 y 1964, cuando Rosendo y su primo tuvieron su primera gran oportunidad: tocar en vivo y bautizarse como los Rancheritos de China. Su música, llena de alma y autenticidad, encontró eco inmediato en el público. El éxito comenzó a sonreírles. En 1965, Rosendo grabó su primer álbum. Sin embargo, buscando una identidad propia, cambiaron de nombre a Los Ribereños de Terán, integrados por Gregorio Montes, Aureliano Mota, Rosario Rojas, Anselmo García y el mismo Rosendo. Tocaban en bailes populares y sonaban en la radio. Se abrían paso en un mundo que apenas empezaban a conquistar. Nos pagaban 2 o 3 pesos por canción, y nosotros veníamos del campo. Era como entrar a un mundo nuevo, rememoraba Rosendo, con la nostalgia pintándole una sonrisa. Aquellos primeros días, llenos de ilusiones y esfuerzos, forjaron un carácter que sería esencial para los desafíos por venir. Cada acorde, cada escenario improvisado, era un peldaño hacia un sueño mayor. El camino de Rosendo no fue sencillo. De grupo en grupo, de sello en sello, fue construyendo su destino a base de perseverancia. Uno de sus mayores aciertos llegó con la canción Gaviota Traidora, pero su momento más brillante estaba aún por llegar: su ingreso a los Cadetes de Linares. Antes de ese hito, Rosendo quiso dejar claro algo. Pasé 10, 11 años cantando solo. Cada año sumó experiencia, cada escenario pulió su arte. El historiador José Alberto Rodríguez, profundo conocedor de la música norteña, afirma con contundencia: hablar de los Cadetes de Linares es hablar de Rosendo Cantú, subrayando su enorme aporte al legado del género. Así comenzó la dualidad que marcó su historia, entre el resplandor y las sombras inevitables. Imagina la escena. Principios de los años 60. Rosendo, joven, hambriento de éxito, cruzando caminos con 2 soñadores como él: Homero Guerrero de la Cerda y Lupe Tijerina. En las cantinas de Linares, entre vasos tintineantes y el humo suspendido en el aire, germinó la semilla de una leyenda norteña. Homero y Lupe ya tenían su propio recorrido cuando los Cadetes de Linares empezaron a tomar forma. Antes de consolidarse como grupo, Lupe había formado un dueto con Lalo, mientras que Homero había reunido a otros músicos para una primera versión de la banda. Fue en 1974 cuando todo cambió.
Juntos, grabaron su primer álbum con el sello Ramex, y nació así un grupo que transformaría la música regional para siempre. El historiador Abel García, director del Museo de Linares, explica que Homero fue clave. Tomó el bolero clásico de los años 20 y 30 y lo transformó en el bolero norteño. Así, canciones como Un viejo amor o temas de Jorge Rodríguez y Raúl Ramírez se volvieron emblemas. La colaboración entre Homero y Lupe fue breve pero intensa, desde 1974 hasta el 19 de febrero de 1982, fecha en la que una tragedia cambió el rumbo de la historia. Homero falleció en un accidente automovilístico, dejando un vacío imposible de llenar. Rosendo recuerda aquellos días con una claridad conmovedora. Antes de que Homero partiera, Lupe me dijo que, si alguna vez me necesitaba, me llamaría para tocar con él, cuenta Rosendo, dejando entrever el vínculo que existía más allá de los escenarios. Poco después de la tragedia, Lupe cumplió su palabra. El 1 de marzo de 1982, mientras Rosendo celebraba su cumpleaños, recibió la invitación que marcaría su destino: unirse oficialmente a los Cadetes de Linares. No hubo discursos ni promesas formales, solo la certeza compartida de que era el momento. En su camioneta, allá en el ejido La Colorada en Zacatecas, Lupe me dijo que quería que me uniera, evoca Rosendo. Así, sin grandes ceremonias pero con el peso de la historia sobre los hombros, Rosendo Cantú tomó su lugar en una de las agrupaciones más emblemáticas de la música norteña. El 18 de marzo de 1982, apenas un mes después de la trágica partida de Homero Guerrero, el mercado musical recibió un álbum que marcaría un antes y un después. Cadetes de Linares con Rosendo y Lupe Tijerina. Aquel disco, que aún conservaba grabaciones hechas con Homero, se convirtió en un testimonio conmovedor del fin de una era y el inicio de otra. Para Rosendo, ser parte de un legado que ya se codeaba con gigantes como los Relámpagos del Norte, los Alegres de Terán y Carlos y José, no era simplemente un logro, era un honor inmenso. Sentía una enorme responsabilidad, admite Rosendo con un tono cargado de respeto, como si aún llevara sobre sus hombros el peso de aquella tarea: llenar el vacío que había dejado un amigo y pionero. Aunque siempre fue reservado respecto a su vida personal, ciertos rumores añadieron un matiz intrigante a su figura. En una ocasión, soltó una confesión entre risas. «Nunca me han faltado mujeres en la vida», dijo con esa franqueza que solo los años regalan. Pero entre todas las especulaciones, una sobresale: la posibilidad de que la reconocida cantante mexicana Patti Cantú sea su hija. El rumor ha persistido, alimentado no solo por el apellido que ambos comparten, sino por el talento natural que deslumbra en los dos. La trayectoria de Patti, quien ha conquistado al público fusionando pop y balada romántica, tiene ciertos ecos del camino que recorrió Rosendo en la música norteña. Además, las similitudes físicas y el timbre de voz no han pasado desapercibidos para quienes buscan conexiones ocultas. ¿Es Rosendo el padre de Patti Cantú? Ninguno ha confirmado, pero tampoco han negado categóricamente. El silencio ha sido su mejor escudo, manteniendo la intriga viva en un mundo donde, usualmente, los secretos familiares de los famosos no tardan en salir a la luz. Sin embargo, no todo en el camino de Rosendo fue rumor y éxito. Como suele ocurrir en las grandes historias de la música, las tensiones internas comenzaron a desgastar la armonía. Lupe no siempre se presentaba en los conciertos, recuerda Rosendo, dejando entrever las frustraciones que comenzaban a acumularse. En 1985, el primer gran quiebre sacudió al grupo. Los Cadetes de Linares vivieron su primera separación, pero la pasión de Rosendo por la música era inquebrantable. Durante las pausas de la agrupación, dio vida a proyectos como Conquistador y Comandantes, manteniendo encendida la llama de su arte. Cada vez que Lupe lo volvía a convocar, Rosendo aceptaba.
Pero la separación definitiva llegaría en 2003, marcando el fin de una era irrepetible. Entonces, comenzó una nueva batalla, la del nombre. Tanto Rosendo como Lupe utilizaron el nombre Cadetes de Linares, provocando tensiones y amenazas legales. Lupe fue tajante. Quieren quedarse con el nombre que me costó 30 años. Si yo fuera un irresponsable, no lo habría mantenido por 3 décadas. Pero Rosendo tenía su propia verdad. El derecho al nombre me pertenece. Lupe, al ser ciudadano estadounidense, no puede reclamarlo, afirmaba con igual firmeza. Tras el fallecimiento de Lupe en 2016, Homero Guerrero Jr., hijo del fundador, aclaró públicamente la situación. El nombre pertenece a 3 personas, mi padre, Lupe y Rosendo. Así, Rosendo Cantú quedó con todo el derecho legítimo de usarlo. Con el paso del tiempo, el fenómeno de los múltiples cadetes no hizo más que crecer. Rosendo comentaba, no sin cierta ironía, había unos 36 grupos que decían ser los Cadetes de Linares. ¿Quién sabe cuántos haya ahora? Pero para él, había una sola verdad. El único auténtico soy yo. En el fondo, Rosendo sabe que no se trata solo de un nombre, sino de una vida entera entregada a la música, a un legado que ayudó a construir, a un amor profundo por la cultura norteña que nunca abandonó. Su historia, la de un soñador que venció la adversidad, que respetó sus raíces y que defendió su legado contra viento y marea, quedará para siempre grabada en la historia de uno de los grupos más emblemáticos que ha dado Nuevo León, Linares. Un nombre que, apenas se pronuncia, despierta nostalgia en muchos, sobre todo cuando el inconfundible ritmo de la música norteña envuelve el aire de alguna reunión o celebración. Pero con el paso del tiempo y la inevitable marcha del destino, surgen interrogantes. ¿Qué significa cargar sobre los hombros un legado tan inmenso? ¿Y cuál es el verdadero lugar de Rosendo Cantú en la historia de los Cadetes de Linares? Abel García, director del Museo de Linares y respetado historiador, sostiene que la mayor contribución de Rosendo fue continuar la obra iniciada por Homero Guerrero, el legendario fundador del grupo. Según Abel, el alma del sonido de los Cadetes nació de aquellas canciones que Homero y Lupe Tijerina compusieron juntos, himnos eternos como No hay novedad, El Rogón, El Niño y El Potrillo, y Los Dos Amigos, entre otros. Abel también destaca la labor silenciosa de Yajaira, hija de Lupe, y de los descendientes de Homero Guerrero, quienes han luchado por mantener viva la esencia del grupo. Pero cuando se habla de Rosendo, es imposible ignorar su peso en la historia. José Alberto Rodríguez, otro historiador de renombre, advierte que el papel de Rosendo dentro de los Cadetes no está exento de polémica. En los círculos más cercanos a las familias de Homero y Lupe, algunos lo consideran una figura controvertida, especialmente por el lanzamiento apresurado del disco tras la muerte de Homero. El álbum salió cuando Homero aún no se había enfriado, dicen en su tierra natal, reflejando la herida abierta por aquella pérdida. Sin embargo, José Alberto es claro, más allá de simpatías o críticas, es imposible separar a Rosendo de la historia de los Cadetes de Linares. Su huella es imborrable. Hoy, tras décadas de pisar escenarios y mantener viva la esencia de los Cadetes, Rosendo se encuentra en una encrucijada. Su agenda aún está repleta de presentaciones multitudinarias, sobre todo en México y Estados Unidos. Canciones como Lo que más quería, Con el agua hasta el cuello, Mirando las estrellas y La gaviota traicionera siguen sonando fuerte en la radio y en cada parranda, demostrando que su legado sigue más vivo que nunca. No obstante, aunque el cariño del público se mantiene inquebrantable, Rosendo no ignora el paso de los años. Estoy agotado de tanto ir y venir, confesó en voz baja, poco antes de un concierto en la Arena Monterrey, durante el tour Como en la Cantina, donde compartió escenario con leyendas como Lorenzo de Monteclaro, Cesario Sánchez y Lalo Mora.
En esa misma noche, en una conversación íntima con sus amigos y compañeros de banda, Rosendo abrió su corazón. Consideraba seriamente despedirse de los escenarios y ceder el relevo a su hijo, Rodolfo. Hoy, la alineación que lo acompaña incluye a Rudy Bernal en el acordeón, Luis Herrera en el bajo, Jesús Cruz en la batería y Jesús González como maestro de ceremonias. Mi hijo Rodolfo tomaría mi lugar, reveló Rosendo. Pero agregó con una sonrisa, el cariño del público, ese nunca desaparece. Consciente de cómo ha cambiado el mundo a su alrededor, hay algo que sigue inalterable, el amor del pueblo. Un amor que lo sigue pidiendo en cada canción, en cada escenario, en cada reunión donde su música suena y se convierte en la banda sonora de generaciones. Aunque la idea del retiro ronda en su mente, Rosendo sigue firme. La música es su vida. Y si tuviera que escoger, haría exactamente lo mismo, afirma con convicción. Actualmente, desde su residencia en el sur de Texas, lejos del bullicio de los grandes reflectores, Rosendo sigue activo. En cuestión de días, tiene programada una nueva presentación, esta vez en una celebración privada en el municipio de Santiago. Pese al desgaste de los años, sigue tocando, sigue cantando, sigue abrazando con pasión el arte que le dio todo. Su historia es una mezcla de éxitos, desafíos y una lucha constante por defender su sitio en la memoria musical. Pero esta historia, amigos, aún no termina. Todavía queda mucho por contar. Así que si quieres seguir descubriendo los secretos, los rumores y la verdad detrás de la leyenda de Rosendo Cantú, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna parte de esta historia apasionante.